Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Queremos también invitar a nuestros amigos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sigamos orando para que este canal crezca y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Compartamos este material. Hay muchas personas que desconocen esta clase de temas, así que en esta ocasión vamos a estudiar un tema interesante y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra, darnos discernimiento de lo alto, para que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo, para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a discernir tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de la palabra de Dios. Queremos responder una interesante pregunta que varios hermanos me la han hecho, así que vale la pena responder esta pregunta a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Habrán casamientos en la tierra nueva? Esta es una pregunta que la vamos a desmenuzar en esta ocasión. ¿Qué tan cierto es de que en la tierra nueva habrán casamientos? ¿Qué pasará con aquellos que fueron esposos en esta vida? ¿Qué pasará con ellos en la tierra nueva? ¿Seguirán siendo esposos? Son preguntas que muchos se hacen y vamos a tratar de responderlas a la luz de la Biblia. Quiero decirles, hermanos, que nosotros no podemos ir más allá de lo que está revelado en la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, las cosas secretas son para nuestro Dios. O sea que nosotros no podemos ir más allá de lo que no ha sido revelado. Vamos a responder esta pregunta desde la perspectiva bíblica, lo que dice la Biblia respecto a este tema. No vamos a ir más allá de lo que no ha sido revelado. Es interesante, hermanos, que existen algunas referencias dichas por Jesús en los evangelios que nos indican de que en la tierra nueva no habrán matrimonios, no habrá procreación, no habrá relaciones sexuales. Es interesante que Jesús responde una pregunta tentadora de los saduceos, y es interesante lo que Cristo dice respecto a esta pregunta tentadora. Los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos le dicen a Jesús que una mujer tuvo 7 maridos. Después de que se moría uno de los hermanos, venía el otro hermano y la tomaba. O sea que fueron 7 hermanos que tuvieron la misma mujer. ¿Cuál de todos iba a ser su esposo en la resurrección? Y noten lo que dijo Cristo en Marcos 12:25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Noten qué interesante la respuesta que Cristo le da a los saduceos. Aunque era una pregunta tentadora, Cristo respondió diáfana y claramente que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. En Lucas 20:34 al 35 se da un detalle adicional. Noten que es la misma respuesta que Jesús le da a los saduceos. Era una secta que negaba la resurrección, pero en Lucas registra un detalle más importante, o sea, más amplio. Lucas 20:34 al 35 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan, o sea, los hijos de este planeta, o sea, los que viven en este planeta, quiere decir, el contexto de eso se trata, los hijos de este siglo se casan, o sea, los seres humanos que viven en este planeta se casan
y se dan en casamiento. Y noten cómo sigue diciendo la segunda parte. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuál es aquel siglo? Se refiere a la resurrección, se refiere a la tierra nueva, aquel siglo. Es interesante que claramente Cristo dice que en la tierra nueva no habrá matrimonios. Dice que seremos como los ángeles. Noten que el texto dice ser como. No está diciendo que seremos ángeles. Cristo está diciendo que seremos como los ángeles en este aspecto, que los ángeles no se dan en casamiento ni se casan. Los ángeles celestiales son seres asexuales, o sea, no tienen sexo, no tienen relaciones sexuales. La función de los ángeles celestiales es recibir órdenes de Dios y para que le adoren. Esta es la función de los ángeles celestiales. Algunos han sugerido que los ángeles se pueden reproducir sexualmente usando Génesis 6, versículos 1 al 6, donde dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Esta interpretación viene de una enseñanza que está en un libro pseudoepígrafo llamado el libro de Enoch. Pero esta enseñanza carece de fundamento bíblico, porque al ver el contexto de Génesis 6, los hijos de Dios no se refiere a ángeles, sino que se refiere a los descendientes de Set, hombres, el linaje santo de la descendencia de Set, que lo encontramos en Génesis capítulo 5. Y las hijas de los hombres se refiere a las mujeres impías del linaje impío de Caín, que encontramos en Génesis capítulo 4. O sea, cuando analizamos Génesis capítulo 6, el contexto que son los capítulos 4 y 5, notamos que lo que está diciendo Moisés es que los hijos de Dios, o sea, cristianos, se unieron con mujeres impías. Por tanto, es inconsistente de que los ángeles puedan reproducirse o tener relaciones sexuales. Cristo es claro en este aspecto. Dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los redimidos serán de este aspecto o de este sentido, que no se casarán, serán como los ángeles, porque en el cielo, hermanos, en la tierra nueva, no habrá matrimonios. La función de los ángeles celestiales no es reproducirse. La función de los ángeles celestiales no es procrear. La función de los ángeles celestiales es servir a Dios y recibir órdenes y adorarlo, tal como dice Daniel capítulo 7. Noten cómo dice Hebreos 1:7, hablando de los ángeles celestiales. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Se está refiriendo a los ángeles celestiales. Hebreos 1:14, o sea, el versículo 14 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, que la función de los ángeles no es procrearse, sino que es servir a Dios y adorarle y ayudar a los que han de ser herederos de la salvación. Según la Biblia, el hombre, el ser humano, fue creado menor que los ángeles. Esto lo dice Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice así, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Aquí el escritor de Hebreos está haciendo una referencia al Salmos 8. O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. O sea que los ángeles celestiales están en una categoría, se crearon para adorar a Dios y servirle, y el hombre está en una categoría inferior que los ángeles. Y es interesante que la Biblia enseña de que los ángeles no se pueden procrear, no se pueden casar. Así serán los redimidos en la tierra nueva, no se darán en casamiento ni se casarán. Ahora, profundicemos un poco más sobre esto, hermanos. La Biblia tiene la respuesta sobre esto.
lo que necesitamos, hermanos, es profundizar en la palabra de Dios. ¿Por qué en la tierra nueva no habrá casamiento? ¿Cuál es la respuesta que da la Biblia? ¿Por qué Dios quitará esa función de procrearse en la tierra nueva? Para entender esa pregunta hay que ver cuál es el origen del matrimonio y cuál es la función del matrimonio y cuál es la función de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Esta respuesta la encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y vamos a notar en estas citas que la función del matrimonio y tener relaciones sexuales o coitales es para reproducirse el ser humano. La función de las relaciones sexuales es que el ser humano se multiplique. Noten cómo dice Génesis 1, 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre iba a gobernar, iba a ser como un administrador. Y dice el versículo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Pero noten en qué los bendijo en las relaciones sexuales. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Es interesante que si nosotros analizamos este pasaje, la función del matrimonio y de unirse en matrimonio fue para que el ser humano poblara la tierra. ¿Por qué para Dios era importante que la tierra fuese poblada? Lo vamos a demostrar con algunos textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía, que la función de que el ser humano se multiplicara era de que los redimidos, esta tierra fuese llenada de gente santa. Lastimosamente el pecado vino a malograr eso, pero en Cristo se restaura. Pero el plan original de Dios era que esa gente que se multiplicara llenara la tierra de una nación santa, y que estos redimidos o estas generaciones ocuparan las vacantes de los ángeles caídos en el cielo. Según la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 1 al 2, cuando Satanás se rebeló, engañó a una tercera parte de los ángeles y las arrojó en tierra. En el cielo quedaron vacantes, y el objetivo de Dios era que estos redimidos, esa generación santa que iba a ser producto de la reproducción sexual, ocupara las vacantes de que esos ángeles caídos hubiesen abandonado. Y ese sigue siendo el plan de Dios, que los redimidos que se salven vayan a ocupar estos lugares que abandonaron los ángeles caídos. Por esa razón era que en el plan divino era de que hubiese multiplicación a través de las relaciones sexuales y el matrimonio. Noten cómo dice esta poderosa cita que está en la Revisión General del 29 de mayo de 1900. Está también en el libro que se llama La verdad sobre los ángeles, página 53, párrafo 2, dice: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Poderosa cita. Según Apocalipsis, Dios está completando un número. ¿Por qué un número? ¿Por qué para Dios es tan importante un número? Es evidente que Dios quiere llenar esas vacantes que abandonaron los ángeles caídos. Noten cómo dice Apocalipsis 6, versículo 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas. Está hablando de las almas bajo el altar. En lenguaje figurado se expresa cómo los mártires que murieron bajo el periodo de la Edad Media de la Inquisición papal, en un aspecto figurado, claman y gimen por justicia para que se vengue la sangre de esos mártires que murieron bajo el periodo del cuerno pequeño del papado. Y simbólicamente se dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número.
Noten que hay un número que Dios está completando. El número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es interesante, hermanos, que Dios está completando un número. Y ese número es de todos los redimidos que van a ocupar las vacantes que abandonó Satanás y sus ángeles. Y este era el plan de Dios con la procreación de nuestros primeros padres, de que se multiplicaran a través de las relaciones sexuales, como dice Génesis. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios va a quitar el matrimonio? Simplemente, hermanos, según lo que estamos estudiando, porque no habrá necesidad de procreación. Los esposos y las familias que se salven vivirán todos como hermanos e hijos de un mismo Padre, adorando a nuestro Dios junto con los ángeles. En otras palabras, hermanos, no habrá necesidad de reproducción. Seremos una sola familia. En este sentido, seremos como los ángeles, que no se reproducen. La reproducción no tendrá necesidad en la tierra nueva. Los esposos, las familias que se salven y que convivieron en esta tierra, en la tierra nueva, vivirán como hermanos, como una sola familia, y no habrá necesidad de ver a la mujer o al hombre en un sentido erótico o erotismo, hablando sexualmente. O sea que el amor eros, o sea el amor pasional, el amor erótico, terminará en la tierra nueva. Ya no existirá ese deseo sexual, ese deseo carnal. Dios habrá eliminado de nosotros ese deseo. El deseo sexual solamente es para que el ser humano se reproduzca, claro, pero en el santo vínculo del matrimonio. Pero en la tierra nueva, ese amor eros se habrá sido eliminado, tal como dice la palabra de Dios. Es interesante que una carta a un hermano que perdió su esposa y fue dejado solo por el cuidado de sus niños, Elena de White le escribió lo siguiente. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 300, párrafo 1, dice, noten lo que le escribió Elena de White a este hermano, consolándolo. Oramos por usted y sus queridos hijitos, para que mediante la paciente perseverancia del bien hacer, puedan mantener su rostro y sus pasos siempre dirigidos hacia el cielo. Oraremos para que ejerza influencia y tenga éxito en la dirección de sus hijos, para que usted, noten, y ellos ganen la corona de vida, y para que en el hogar de arriba, que ahora se está preparando para vosotros, usted, su esposa y sus hijos, puedan ser una familia que volverá a reunirse con gozo para no separarse jamás, con todo aprecio y simpatía, le dice Elena de White a este hermano a través de una carta. Noten que la familia se va a reconocer, van a convivir en familia, todos vamos a ser una sola familia. Lo que va a desaparecer es el amor erótico, va a desaparecer la procreación, el amor sexual, el amor el erotismo. Me doy a explicar, hermano, según esta referencia. Vamos todos a convivir en una sola familia. Ya no existirá el amor pasional. Seremos como los ángeles que viviremos por la eternidad cantando y gozándonos en alabar a nuestro Dios, como lo hacen los ángeles. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 361, dice, cada santo que tenga aquí relaciones de familia se reconocerá allá con ellos. Porque en la tierra nueva, hermanos, nos vamos a reconocer. Los esposos que se salven se van a reconocer. Los amigos que se salven se van a reconocer. La diferencia es que no va a haber procreación, no va a haber esa atracción sexual y carnal que solamente era necesaria en este planeta, porque la reproducción era necesaria, porque los redimidos iban a ocupar esas vacantes que los ángeles caídos dejaron. Interesante. Noten cómo dice la matutina Maranata, el Señor viene. Dice lo siguiente Elena de White: hay quienes hoy en día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva.
Pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la segura palabra profética. Y noten cómo sigue diciendo en la cita: las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. O sea que en la tierra nueva viviremos como hermanos. Los esposos vivirán como hermanos. No se sentirá ese deseo erótico, ese amor erótico. Basándonos en estas referencias, es claro que en la tierra nueva no van a haber casamientos, no va a haber procreación, no van a haber relaciones sexuales. Seremos miembros de la familia real, o sea, viviremos como hermanos, adoraremos como ángeles, los esposos se verán como hermanos, los hijos adorarán junto con sus padres y con los ángeles en la patria celestial a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El amor erótico se habrá eliminado, Dios lo hará. Hay una cita que se manipula para enseñar de que en la tierra nueva van a haber matrimonios y que van a nacer niños. Porque por ende, hermanos, la procreación es para multiplicarse y que se reproduzca el ser humano. Pero se usa esta cita que está en Isaías 65, versículo 23. Hay quienes la usan para enseñar de que en la tierra nueva van a haber casamientos y van a nacer niños. Pero yo siempre lo he dicho, hermanos, siempre es bueno profundizar en la Biblia, leer los contextos bíblicos. La cita que se usa es Isaías 65, versículo 23, dice: no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Noten que como que si en la tierra nueva van a haber hijos. Aquí dice, ni darán a luz para maldición. ¿Qué es eso, luz para maldición? Porque son linajes de los benditos de Jehová y su descendencia con ellos. ¿Cómo así? Acabamos de ver de que en la tierra nueva no van a haber casamientos, no va a haber procreación. Pero ahora viene Isaías, dice que van a haber hijos que van a nacer. Y ese nacimiento de los hijos no va a ser para maldición. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo explicamos este texto? ¿Será que la Biblia se contradice? Negativo. Hay que profundizar. Esta referencia que encontramos en Isaías, o más bien dicho, los capítulos 65 y 66, tienen un contexto histórico. Hablan de cómo iba a ser el restablecimiento de Israel después de que saliera del cautiverio, y simbólicamente y metafóricamente Dios usa las expresiones de cielo nuevo y tierra nueva para referirse a cómo Israel iba a ser restaurado en todos sus sentidos después del cautiverio. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre los versículos 17 al 25 de Isaías. En los versos 17 al 25 del capítulo 65 de Isaías, Isaías describe los cielos nuevos y la nueva tierra que habrían existido si el pueblo de Israel hubiese hecho caso a los mensajes de los profetas y hubiera cumplido el propósito divino después de que volviera del cautiverio. Y metafóricamente Dios usa ese lenguaje de hacer cielos nuevos y tierra nueva, pero Israel siempre iba a seguir permaneciendo en la tierra. En ese sentido, iban a seguir procreando hijos, porque era una promesa condicional de Israel después de que saliera del cautiverio babilónico. O sea, después del cautiverio babilónico, los israelitas seguirían viviendo en esta tierra y por ende iban a reproducirse y por ende iban a morir. Ese es el contexto. Noten cómo dice Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, porque, lógico, iban a seguir viviendo en esta tierra los israelitas después del cautiverio, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Cómo así? ¿Cómo es que van a nacer niños y van a morir? Y el pecador de 100 años será maldito. Es interesante que esto no lo podemos tomar como literal, porque en la tierra nueva, después de los 1000 años, no habrá muerte,
Noten cómo dice Apocalipsis 21, versículo 4 al 5, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, en la tierra nueva, después de los 1000 años, no habrá muerte, ni tampoco habrá procreación. Por lo tanto, Isaías 65, versículo 23, tiene su contexto. El énfasis es usar el lenguaje metafórico y simbólico para hablar cómo Israel iba a ser restaurado después del cautiverio babilónico. Es interesante lo que dice el libro Ministerio Médico, página 129, párrafo 3, dice: la creencia que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la segura palabra profética. En el cielo nuevo y en la tierra nueva no va a haber procreación, no habrá matrimonios, no habrá muerte y no nacerán niños. Si habrán niños, porque Elena de White los vio en una visión que está en Primero Escrito, niños con alas que subían con sus alas para comer del fruto del árbol de la vida. Es porque esos niños de alguna manera se salvaron, pero no es porque va a haber procreación. Aquí dice la creencia que en la tierra nueva nacerán niños, no es parte de la segura palabra profética. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que sean levantados de la tumba, ni los que sean trasladados sin ver la muerte, se casarán, ni se darán en matrimonio. Serán como los ángeles de Dios, miembros de una familia real. Hermanos, qué poder de Dios, que Dios tiene todo bajo control. Dios a los que se salven le dará plena conciencia y sentimiento y uso de razón para que puedan ellos vivir conscientemente en la tierra nueva y adorarán por la eternidad a nuestro Padre Celestial. Seremos como los ángeles. No veremos a ninguna mujer en un sentido erótico. Los esposos no sentirán ese deseo sexual. Seremos como los ángeles en la patria celestial. Qué preciosa promesa, hermanos, para los redimidos. Hay una promesa que dice Pablo: cosas que ojos no han visto y que oídos no han oído son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y esas cosas están reservadas en una sola potestad de Dios. Dios tiene misterios que no han sido revelados y que al final, después del conflicto, Dios los va a dar a revelar a sus redimidos. Hermanos y amigos, no pensemos en cosas que aún no han sido reveladas. Lo importante es que nosotros pongamos la mirada en Cristo y perseveremos hasta el final. Y aquellos esposos que quieren vivir eternamente juntos, que perseveren hasta el final, pero en la tierra nueva no vivirán como esposos, sino que vivirán ¿qué? Como hermanos y amigos, como los ángeles. Dios les bendiga, hermanos. Espero que la pregunta haya sido respondida con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Dios les bendiga, y el mayor anhelo de Dios y de su siervo es que perseveremos hasta el final, porque de nada sirve que podamos retener tanta información y nos perdamos. Lo importante es que nosotros seamos salvos a través de la sangre de Cristo. Lo importante es que nosotros perseveremos hasta el final, porque la palabra de Dios dice que solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por esta información que nos has dado. A través de tu palabra y el espíritu de profecía nos hemos dado cuenta de que en la tierra nueva no va a haber procreación, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no van a haber nacimientos, no va a haber ninguna clase de matrimonio, sino que seremos como los ángeles. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta información que tú has revelado en tu palabra y en los escritos de tu sierva. Gracias por este estudio, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.